Yo quiero compartirles una escritura que tenemos en el libro de los Romanos, capítulo 4, versículo 25. Y allí dice así, hablando de Jesucristo, dice así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vuelvo a repetir, Romanos capítulo 4, versículo 25, dice así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Y antes de comentar sobre ese versículo, quiero comentarles sobre una historia que pasó hace algunos años atrás en el estado de Michigan, en Estados Unidos, donde se halla el puente colgante más largo del mundo. Y sucedió que una señora con sus hijos, una señora llamada Anita, ya tenía que cruzar el puente en su camioneta. Y cuando se estaba acercando ya al puente para pagar el peaje, cerraron el puente por causa de una tormenta violenta y vientos bien fuertes. Y como era un puente colgante, lo cerraron hasta nuevo aviso, esperando que la tormenta se calmara. Bien, cuando se calmó la tormenta, ya habían pasado varias horas. Precisamente a ella le tocó que esperar varias horas antes de que se abriera nuevamente el puente. Y cuando abrieron el puente, empezó la línea de carros a pasar. Y cuando ella llegó a pagar el peaje, le dijeron: no tiene que pagar, el carro que va delante suyo le pagó el peaje. Y ella, sorprendida pero agradecida, miró el carro que iba delante de ella, pero ya era oscuro y solo vio ya las luces que se empezaron a perder en el horizonte. Y no tuvo la oportunidad de irle a darle las gracias a esta persona que le pagó el peaje, pero quedó agradecida que le pagaron el peaje porque era carito. Así, querido amigo y amiga que me escucha, el Señor pagó nuestro peaje para entrar al reino eterno de Dios, al reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el peaje por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos en deuda con Dios. Y el que no tiene a Cristo, el que no se ha arrepentido y ha venido a Él, está en deuda con Dios. Y no podrá entrar en su reino porque hay una sentencia de muerte por causa de su pecado. El pecado del hombre acarrea una sentencia de muerte sobre el alma. Ezequiel 18:4 dice el Señor: el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. ¿Qué es eso? Sentencia de muerte sobre el alma pecadora. Romanos 6:23 lo vuelve a decir: porque la paga del pecado es muerte. Y Romanos 5:16 dice que el juicio de condenación viene a causa de un solo pecado para condenación. O sea, un solo pecado nos cierra las puertas al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Por un solo pecado Adán y Eva fueron echados del huerto. Un solo pecado hace separación entre un Dios santo y un hombre pecador. Se levanta un abismo.
Y para entrar al reino de Dios, nuestro pecado tiene que ser quitado. Nuestra sentencia de muerte tiene que ser quitada. Ahora, la Escritura dice en el pasaje que les leí, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Hablando de Jesucristo. Ahora oye bien, ¿quién entregó a Jesús por nuestras transgresiones? La Biblia dice que el Padre en su amor por la humanidad entregó a su Hijo. Romanos 8:32 dice que si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dice Romanos 8:32. Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios en las riquezas de su benignidad, como dice en Romanos 2:4, que en Dios hay riquezas de benignidad. En las riquezas de su benignidad entregó a su Hijo para salvarnos. En las riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, entregó a su Hijo por nosotros. En Efesios 2:7 dice que en Dios hay riquezas de gracia y de bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El Padre entregó al Hijo para venir a rescatarnos de la sentencia de muerte. Y el Hijo, dice Efesios 5:2, que se entregó a sí mismo por nosotros. El Padre entregó al Hijo, el Hijo se entregó a sí mismo para venir a rescatarnos de este presente siglo malo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Fue entregado porque era el único que podía llevar la sentencia de muerte, el único que podía cargar con nuestra culpa, el inocente. Se necesitaba alguien inocente para pagar por el culpable, porque un culpable no puede pagar por otro culpable. Tenía que ser alguien inocente y sin mancha, y ese era el Hijo de Dios, en el cual no hubo pecado ni engaño en su boca, como dice 1 Pedro 2:22, en el cual no hubo pecado ni engaño en su boca. El inocente, el Hijo de Dios, sin mancha y sin pecado, vino a morir por el culpable, por nosotros. Vino a ser nuestro sustituto. ¿Sabe qué es un sustituto? El que toma el lugar de otro para reemplazarlo. Por eso Pedro escribió en 1 Pedro 3:18, el justo murió por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Ahora, ¿por qué Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario? Porque la justicia de Dios no se podía pasar por alto. La justicia de Dios no es como la justicia de los hombres, que sientan en lugares de gobierno a guerrilleros, a gente malvada y perversa, a violadores, que el hombre en su llamada tal justicia que no es, lo recompensa al malvado. Eso no es la justicia de Dios. La justicia de Dios levanta al que hace lo bueno, recompensa al que hace lo bueno, pero castiga al que hace lo malo. La justicia de Dios no recompensa al malo. La justicia de Dios castiga la maldad, como Dios castigó la maldad en los tiempos de Sodoma y de Gomorra, haciendo caer fuego del cielo y consumiendo estas ciudades perversas. Como Dios hizo caer el diluvio en los tiempos de Noé, a una generación cuyo pensamiento era de continuo al mal. Pero la justicia de Dios trae juicio sobre el pecado. La justicia de Dios no se puede pasar por alto.
porque el trono de Dios está establecido en justicia. El Salmo 97:2 dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono. El Salmo 48:10 dice que de justicia está llena su diestra. La diestra de Dios está llena de justicia. En el Salmo 119 dijo el salmista, justo eres tú, oh Señor, y rectos tus juicios. Dios en su justicia castiga la maldad. Por eso nuestro pecado llevaba una sentencia de muerte y el juicio sobre el pecado tenía que venir. Bien, Cristo fue nuestro sustituto. Él fue a la cruz llevando nuestra culpa, llevando nuestras transgresiones, llevando nuestras rebeliones en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24 dice, quien él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y el pasaje que les cité al principio, que dice el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Él fue nuestro sustituto para que la justicia de Dios no fuese pasada por alto, para quitar nuestro pecado. Él llevó el juicio. Él llevó nuestras rebeliones. Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El castigo tenía que venir para que el pecado fuera juzgado, para poder ser quitado de nuestra vida. Pero el pecado fue juzgado y el juicio vino, pero sobre nuestro sustituto, sobre Cristo, el que se dio a sí mismo por nosotros. Por eso Isaías 53 dice, mas nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él fue el que fue azotado por nosotros, herido por nuestras rebeliones. Dice en Isaías 53:10 que él puso su vida en expiación por el pecado. Y también dice que él llevaría las iniquidades de muchos y por la rebelión de su pueblo fue herido. Dice en Isaías 53, él fue herido por la rebelión de su pueblo. Llevaría las iniquidades de muchos. ¿De quiénes? De quienes habrían de creer en él. Pero dice la Escritura, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. La muerte de Cristo fue necesaria si habríamos de poder tener una entrada al reino de Dios. Nuestro pecado tenía que ser expiado, nuestro pecado tenía que ser quitado y limpiado de nuestra vida. Y Cristo murió para quitar nuestro pecado, para eso Él vino, para llevar en sí mismo nuestros pecados, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, dice, y resucitado para nuestra justificación. Cuando Cristo resucitó triunfante de entre los muertos, era una muestra que el sacrificio de Cristo por nosotros había sido aceptado por el Padre Eterno. El sacrificio fue aceptado porque vino de una vida inocente y sin mancha. Y la muerte, la prisión de los muertos no lo podía sujetar, porque en sí Él era sin pecado, el Hijo del Dios Altísimo, y resucitó triunfante de entre los muertos, subió a la presencia del Padre con un sacrificio para quitar del medio el pecado, lo que nos separaba de Dios. Resucitado para nuestra justificación, muerto por nuestras transgresiones, para que nuestro pecado fuese quitado. Es como el que le debe al banco, por decir algo, 5 millones, está en deuda. Pero de repente alguien viene y paga los 5 millones y quedamos a paz y salvo. Quedo a paz y salvo con el banco porque alguien pagó mi deuda. Pero la justificación va más allá.
La justificación es que Dios en un acto como judicial me declara no culpable, pero va más allá. Justicia es acreditada a mi cuenta. Soy declarado justo porque Dios me imparte de su justicia. La justicia de Dios es impartida a mi cuenta. En mi cuenta se me añade, por decir algo, 5 millones que no tenía. Antes debía 5. Pero mi deuda es cancelada, pagada, y se me pone en mi cuenta algo que yo no tenía. La justicia cuando el hombre es justificado no solamente es declarado no culpable, la deuda es quitada, la deuda es anulada, sino que se me imparte justicia, se me acredita justicia a mi vida, una justicia que yo no tenía por mí mismo, porque mi justicia, dice la Biblia, era como trapos de inmundicia. Justicia contaminada de manos pecadoras. Isaías 64:6 dice: todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Dios en Cristo pagó mi deuda, canceló mi deuda y me impartió el don de la justicia para que pudiera entrar yo en su reino, ser declarado justo, ser declarado no culpable, pero va más allá. Soy declarado justo en Cristo Jesús. Y Dios es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:26. Pero ¿cómo apropiarse de eso? Creyendo en lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Hay que creer en Él. Hay que creer en su sacrificio, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Fe en su sangre es lo que nos abre las puertas al reino de Dios. Pero fe en su sangre y fe en Jesucristo. Pero esa fe te tiene que llevar a arrepentirte, a seguirlo a Él. Porque la verdadera fe tiene una acción. La verdadera fe se levanta y camina con Jesús. La verdadera fe abandona el pecado con las fuerzas del Señor. La verdadera fe se convierte de las tinieblas a la luz. La verdadera fe tiene un cambio de mente, un cambio de camino, un cambio de pensamiento. El Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero es la sangre que limpia al que cree en Él. Es la sangre que limpia al que le sigue, al que manifiesta su fe siguiéndole y obedeciéndole, porque la fe tiene una acción y tienes que pedir limpieza por su sangre. Tu religión no es lo que te va a abrir las puertas al reino de Dios. La sangre de Cristo fue la que fue vertida en la cruz del Calvario para la limpieza de nuestros pecados, para quitar de en medio el pecado, el obstáculo que no nos dejaba entrar en su reino y que no nos deja entrar. Fe en su sangre, fe en su obra, no en fe en una religión, ni en una congregación, ni en hombres. Es fe en su sangre, lo que nos abre el camino a su reino. Y hoy puedes coronarle como tu Señor y Salvador, pero estés dispuesto a cambiar, estés dispuesto a seguirle, porque si la fe no tiene una obra que se levante y le sigue, no es fe y en vano has creído. Tú tienes que decidir abandonar el pecado, porque el pecado fue lo que trajo separación con Dios, y el pecado trae muerte sobre nuestra vida. El pecado trae juicio sobre nuestra vida.
El pecado trae miseria, quebranto y trae maldición. Y el pecado hay que abandonarlo para seguir a Jesús. Bien, voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega. Si tú quieres recibir hoy a Jesucristo como tu Señor y Salvador, hoy es el día de salvación, el cual fue entregado por nuestras rebeliones, por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación, para ser hallados y declarados no culpables, para ser declarados justos, no por nuestra justicia, porque nuestros méritos no alcanzan para entrar al reino de Dios, sino por la justicia de Cristo que se nos abona a nuestra cuenta, que se nos pone, se nos acredita nuestra vida para ser declarados justos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bien, si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro. El Señor está aquí. Amén. Y Él quiere salvarte porque Él murió por ti para darte perdón y vida eterna. Y para que tú obtuvieras la entrada a su reino. Si lo quieres hacer, Romanos dice que con el corazón creemos, pero con nuestra boca le confesamos para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bien, si lo quieres hacer, dile así al que todo lo oye y al Dios que todo lo ve. Dile así al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de ti. delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios que viviente, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que fue entregado por mis que fue transgresiones entregado por mis y transgresiones resucitado y resucitado para mi justificación. para mi justificación. Creo que derramaste tu sangre Creo que derramaste tu sangre en la cruz del en Calvario la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste triunfante Creo que resucitaste y triunfante que vives para y siempre. que vives para Y siempre. ahora, Señor, yo me arrepiento Y ahora, Señor, yo me arrepiento y me vuelvo a ti. y me vuelvo a ti. Quiero empezar a caminar en una nueva vida Quiero empezar a caminar en una nueva vida contigo de la mano. contigo de la mano. Por eso hoy te recibo Por eso hoy te recibo como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi Dios y como mi y Salvador. como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa de sangre todos mis pecados de todos mis pecados. y escribe hoy mi Y nombre escribe hoy mi nombre en tu libro de la en vida. tu libro de la vida. Y perdóname, Señor, Y perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Hoy yo renuncio a Satanás Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las y a tinieblas los poderes de las que tinieblas estén operando en mi que vida, estén operando en mi vida. y someto mi vida Y someto mi vida y la rindo a y ti, la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu y Santo dame una nueva y vida dame una nueva vida y rompe y rompe el yugo del pecado el yugo del pecado sobre mi vida. sobre mi vida. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por haber enviado al libertador al mundo, por haber enviado al libertador al mundo, por haber enviado a tu Hijo Jesús por haber enviado a tu Hijo Jesús para librarme, para librarme, para darme tu perdón para darme tu y perdón tu regalo de vida y eterna. tu regalo de vida eterna. Recibo hoy tu salvación Recibo hoy tu salvación a través de la fe a través de la fe en tu Hijo en Jesucristo, tu Hijo Jesucristo, a través de su sangre a través de su sangre y a través de tu y a gracia través de tu en gracia Cristo Jesús. en Cristo Jesús. Recibo tu salvación Recibo tu y salvación en su nombre y en su nombre te doy te gracias doy gracias por la salvación de mi por la alma. salvación de mi alma. Amén. Amén Y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida. Ahora tu vida le pertenece a Jesús. Anda delante de Él, pídele fuerzas para caminar ese nuevo camino y hazte bautizar en las aguas en una iglesia cristiana. Apártate de los ídolos
Que Dios te bendiga.